Buen día, estimados amigos, permítame que me presente. Mi nombre es Alejandro Llanos, profesor de Bioquímica, y vamos a aprovechar la pizarra del ciclo virtual para comenzar a explicar de manera muy rápida lo que es el ciclo celular, ¿sí? Así que iniciamos con este video repaso. ¿Qué vendría a ser el ciclo celular? Tú recordarás qué cosa es una célula. Una célula es la unidad fundamental, funcional, estructural, morfológica y genética de todo ser vivo. O sea, cuando hablamos de una célula, hablamos de la unidad de vida, ¿correcto? La unidad de vida. Todo ser vivo está formado por células. Pero quiero contarte algo. Así como tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres, la célula también hace prácticamente lo mismo o algo muy parecido. La célula comienza a crecer, comienza a aumentar su volumen, a aumentar el de organelas, comienza a desarrollarse y llega un momento en que decide dividirse. Se divide para tener células hijas. Y luego de esa división, esta célula madre muere y sus hijas vuelven a hacer el ciclo, vuelven a crecer, a desarrollarse, a dividirse y mueren. Y sus células hijas vuelven a crecer, a desarrollarse, en algún momento dado se dividen, tienen células hijas y el ciclo continúa constantemente. Es por ello que se le llama ciclo celular. ¿Qué vendría a ser el ciclo celular entonces? Vendría a ser una serie de sucesos que permiten que la célula, ¿sí? O conducen a que la célula se desarrolle, comienza a crecer y luego finalmente se dividan en células hijas, ¿correcto? Así de simple, así de sencillo lo que vamos a ver hoy día. Vamos a trabajar ahora con las etapas del ciclo celular. Son dos etapas. Una que es la etapa de la no división. En esta etapa la célula comienza a prepararse, comienza a desarrollarse. ¿Para qué? Para que después pueda dividirse. Entonces, esta etapa de no división se le conoce como la etapa de interfase. Por si acaso es la más larga, mira, su madre, la interfase. Y contiene la G sub 1, ¿sí? Contiene la S y contiene la G sub 2. Ahorita te voy a decir qué cosa es G sub 1, qué es S y qué cosa es G sub 2. Y hay otra segunda etapa que se llama la etapa de la división. Acá la célula se divide y se puede dividir por mitosis o se puede dividir por meiosis. Recuerda que mitosis es un tipo de división celular que se da exclusivamente en células somáticas, o sea, células del cuerpo humano. En cambio, la meiosis es un tipo de división celular que se da en células sexuales, células gonádicas. Las células que obviamente son como el espermatozoide, el óvulo, ese tipo de células se va a dar obviamente en la meiosis. Vamos a verificar este cuadrito, este gráfico chévere, donde vemos que todo se inicia con la famosa interfase. Hay una etapa llamada G sub 1 que comienza obviamente el crecimiento de organelas, a incrementarse el volumen de la célula. Una etapa S de síntesis donde se sintetiza el material genético, o sea, se duplica, se replica el ADN. Y otra etapa llamada G sub 2 donde continúa la síntesis de proteínas, se fosforila la histona H1 y obviamente se termina con el proceso para estar lista ya a comenzar a dividirse. Después de la famosa interfase viene la etapa de división M. En esta etapa de división M hay dos partes. Una que se llama cariocinesis, donde acá está la profase, metafase, anafase y telofase, que son diferentes fases donde la célula comienza a dividirse hasta generar dos núcleos. Y por último viene la citocinesis, donde ya la célula en sí se parte, se divide en dos células hijas. Mira, acá tenemos el gráfico. Este prácticamente es la cariocinesis, donde se generan dos núcleos, ¿correcto? Y luego se divide en dos células hijas, citocinesis. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los tipos de etapas que ocurren en la interfase. Primero, en la interfase ocurre el G sub 1, que también se le conoce como GAP1. ¿Ahí qué sucede? La célula comienza a duplicar su tamaño y aumenta la cantidad de organelas. Pero no solamente de organelas, sino también una serie de enzimas y otras moléculas que necesita. Luego viene la etapa S, de la síntesis del material genético. Ahí es la parte más importante, se podría decir, la interfase, porque ahí se duplica, ¿qué cosa? Se duplica el ADN. Ahí la replicación del ADN y de una serie de proteínas asociadas que van a ser indispensables. Ahora, viene la última, la etapa G sub 2, llamada también GAP2. Ahí continúa la síntesis de proteínas. Acá se fosforila la histona, que es una proteína, ¿sí? La histona H1, y la cromatina empieza ya a condensarse. Recuerda que cuando la cromatina, ese hilo desenrollado que se encuentra dentro del núcleo, se condensa, forma los llamados cromosomas.
Profe, pero usted acá ha colocado, mira, un G sub 0. Y yo quiero saber qué significa ese G sub 0, profesor. Ah, lo que pasa es que cuando inicia el ciclo celular, ¿sí? Y la célula comienza a crecer, comienza a desarrollarse, a aumentar de volumen, y un momento que se pone a pensar, dice, ¿yo quiero dividirme o no quiero dividirme? ¿Me divido o no me divido? No, mejor me especializo. Y agarra y cesa de dividirse y logra especializarse. Se llama célula especializada. Y ese tipo de células son, por ejemplo, las neuronas, que no se dividen. Son, por ejemplo, los eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces estamos hablando de que existe también una pequeña etapa llamada G sub 0, que es simplemente para algunas células que cesan, ¿sí? O paran el proceso de la división y deciden especializarse. Correcto, seguimos. Hemos terminado lo que es interfase. Ahora vendría la segunda etapa, que sería la etapa de división celular o división M. En esta etapa de división celular, tú sabes que se puede hacer por dos formas. Por mitosis, si son células somáticas, células del cuerpo humano, ¿sí? O por meiosis, si son células sexuales. Explicamos primero mitosis rapidito. Mira, mitosis. Las células que van a intervenir acá son somáticas. Somática significa que son células de tu cuerpo. Puede ser de tu pie, puede ser de tu dedo, puede ser de tu nalga, puede ser de tu rostro, puede ser de repente, no lo sé, de tu espalda, de cualquier lugar de tu cuerpo. Células somáticas. Ahora, este tipo de células somáticas son células que son 2N, se les llama diploides, ¿sí? 2N significa que tienen 46 cromosomas. Y cuando se dividen, lo hacen de manera ecuacional. ¿Qué significa ecuacional? Que mantienen su misma carga. O sea, las células hijas, ¿sí? También van a ser diploides. ¿Qué significa diploides? 2N, 46 cromosomas. Además, las hijas son homotípicas. Homotípica significa que son iguales a la madre. Mira, acá tenemos la célula madre, 2N. Pero cuando ocurre la división celular, este 2N de la madre se convierte en una célula hija también 2N. Y acá otra célula hija también 2N. O sea, esta célula generó por división dos células hijas, 2N y 2N. ¿Son iguales? Sí, son homotípicas. Profe, y si le quitamos una un ratito, 2N es igual a 2N, sí, por lo tanto también se le llama ecuacional. Es un tipo de división ecuacional. Recuerda entonces, cuando hablamos de mitosis, hablamos que ocurre en células somáticas, células del cuerpo humano, ¿sí? Por células diploides, sus hijas también van a ser diploides 2N, que significa 46 cromosomas, son homotípicas, son iguales a la madre y su división es del tipo ecuacional. Chévere, chévere. Pasamos ahora ¿qué? A la famosa meiosis. La meiosis es un tipo de división exclusiva para células obviamente sexuales, células gonódicas, que se les conoce de esa manera también. Este tipo de células sexuales son haploides. Haploides significa que ya no tienen 2N, sino solamente la mitad. O sea, solamente tienen N. O sea, van a contener 23 cromosomas. Ah, es por eso, profesor, que me decía del espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide tiene 23. Me decía del óvulo. El óvulo también, célula sexual, tiene 23. Y cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo y le dice, oye, óvulo, ¿puede ser? Yo creo que sí, espermatozoide, yo te doy, tú me das, dame que te doy, ¡suá! Y se unen, hay una fusión de gametos, se produce la fecundación. 23 con 23, ¿qué me da? 46, ¿correcto? Ah, es por eso que cada uno tenía 23, sí. La meiosis ocurre en células sexuales, haploides, cuyas hijas son haploides, perdón, sus hijas son haploides, o sea, N van a tener 23 cromosomas. Ahora quiero contarte algo. Las hijas son heterotípicas. ¿Heterotípicas qué significa? Que son diferentes a la madre. Si la madre arrancaba con 2N, en la primera división va a llamarse reduccional. ¿Por qué reduccional? Porque se reduce a N, simplemente a N. Mira, a la mitad. ¿Sí? O sea que estas células hijas que son haploides, Otra cosita más. No solamente hay división reduccional, sino que después de la división reduccional hay una división más que se llama ecuacional. Mira, las nietas también son N, 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 N. Ah, profesor, o sea que solamente se reduce en la primera y en la segunda ya no, ya. En la segunda sigue siendo igual, sí. Por lo tanto hay dos tipos de meiosis. La famosa meiosis número 1, que es reduccional, y la meiosis número 2, que es ecuacional. Entre cada proceso hay una pausa, y esa pausa se conoce como intercinesis. ¿Y qué ocurre en esa pausa, profesor? ¿Se van a tomar un par de aguas mineral, ¿sí? Al costado de la iglesia? No. Lo que ocurre en esa pausa es que en la intercinesis se comienzan a duplicar los centriolos. Pregunta de examen,
que se duplican en la intercinesis, los centriolos. No el ADN, sino los centriolos. Recuerda, siempre duplican los centriolos. Profe, sin más que decirte, vamos a hablar de las dos fases muy poderosas, llamada cariocinesis, que es la división de los núcleos en la célula, y la citocinesis, que es la división ya de la célula en sí, generando células hijas. Comenzamos entonces con cariocinesis. La primera es la famosa profase. Recuerda la famosa profase. En la profase, la cromatila, ese hilo desenrollado que se encontraba en el núcleo, comienza a condensarse. Se condensa, se condensa, se condensa, y hay un empaquetamiento donde se generan, ¿quiénes? Los cromosomas. Ahí están los cromosomas bien chévere. Ahora, por otra parte, los amigos centriolos comienzan a dirigirse hacia los polos y comienza a crecer el uso acromático. Los pequeños microfilamentos, obviamente, que van a unirse ¿a quién? A los centrómeros de los cromosomas. Entonces, mira lo que sucede acá. 1. La cromatina se condensa. Ahí está, se condensa, formando diferentes cromosomas, que están por si acaso desordenados. Ya está. Los centriolos se van a los polos, ¿correcto? ¿Sí? Y se forma el famoso uso acromático. Luego, hay una fase intermedia entre la profase y la metafase. Ese paso intermedio se le conoce como prometafase. Y en esa prometafase, el núcleo, ¿sí? O la envoltura nuclear, comienza a desintegrarse. Mira, se desintegra. Y además, tú sabes que dentro del núcleo hay un núcleo. Dentro del núcleo hay un núcleo que se llama nucleolo. Este nucleolo comienza ¿a qué? A desintegrarse o a descomponerse. Entonces, jóvenes, acá lo que ocurre es que los centriolos, ¿sí? Ya se dirigieron hacia los polos, ya están bien colocados en los polos, chévere, ¿sí? Se ha formado el uso acromático, pero todavía los cromosomas están todos desordenados. Entonces, ¿qué ocurre? En la prometafase desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear. Ahora pasamos acá a la metafase. En la metafase ya es una etapa en donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Mira, están bien ordenaditos, bien alineados. Y obviamente ya se generó, ya se formó totalmente el uso acromático y ya están a punto de generar la división de la cromátide. Profe, ¿qué cosa es cromátide? Mira, agarramos un cromosoma, ¡pum!, lo ponemos acá en grande. Ahí tenemos el cromosoma. El cromosoma está formado por dos cromátides. Obviamente, si le hacemos un corte longitudinal, esta de acá, sí, este pedazo de acá se llama cromátide. Y este otro pedazo, cromátide. Por lo tanto, está formado por dos cromátides hermanas. Además, si vemos el cromosoma, en la parte de arriba tiene unos bracitos que se llaman brazos P. Y en la parte de abajo que tiene su Q. Los brazos Q. Quiero que lo tengas presente. Ya está, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, también llamado metafase. Pasamos a otra etapa, la famosa anafase. En esta anafase, las cromátides hermanas se llegan a separar. O sea, ¿te acuerdas tu cromosoma que está acá? Esta cromátide de acá se va hacia arriba y esta cromátide de acá se va hacia abajo. Entonces se logran separar, mira qué chévere. Se logran separar, se produce la separación de los pares de cromosomas y se mueven hacia los polos. Y acá entramos a la parte final, la telofase. En la telofase, muchachos, lo que sucede es lo siguiente, que ya obviamente las cromátides separadas, ¿sí?, comienzan a restablecerse y comienzan de nuevo a formarse la envoltura nuclear. O sea, prácticamente la telofase es el antagónico o lo contrario de ¿qué? De la profase. Si acá desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo, acá comienza a aparecer de nuevo, mira. De nuevo comienza a aparecer la envoltura nuclear y vuelve la cromatina, obviamente. O sea, se desenrolla prácticamente el cromosoma y vuelve la cromatina al núcleo. Entonces se va generando acá un núcleo y acá se genera otro núcleo y se forman completamente. Una vez que hemos acabado la telofase, la célula ya está lista ya, con dos núcleos, está lista ¿para qué? Para dividirse. Y ahí ocurre la parte final, que es la famosa citocinesis, separación del citoplasma, como si fuera una especie de cinturón que vas a estrangular a la célula, comienzas a apretar y ¡plum!, se rompen dos, o sea, se dividen en dos células hijas. Estas vendrían a ser las famosas células, ahí está, las células hijas que se han generado. Chévere, chévere, profe. Y ese proceso obviamente se llama de manera centrípeta, porque va obviamente de afuera hacia adentro, como una estrangulación. Eso ocurre en las células animales. Profe, si fuera una célula vegetal sería de manera inversa, sería de manera centrífuga, ¿correcto? Pero ¿de qué se divide? Se divide. Y al dividirse se llama citocinesis.
Profe, lo mismo ocurre, así como en la mitosis, lo mismo va a ocurrir también en la meiosis. Sino que en la meiosis hay una peculiaridad, que en la profase hay una serie de etapas que vamos a ver en un segundo video repaso. ¿Correcto? Hasta acá nos quedamos por hoy día. Esta es una partecita de lo que vendría a ser el ciclo celular. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.